acerca del mercadeo del mercado, los bestsellers neoliberales en español y su promoción en las redes transnacionales, con la mediación de la querida amiga Julia Jiménez. En los próximos encuentros, para los cuales los invitamos, tendremos la presencia de Tobias Ruprecht, de Alemania, que hablará sobre neoliberalism, ¿no?, in the countries of the former Soviet bloc, con la mediación de Ernesto Boslaski de Argentina, y cerrando el ciclo en el centro de encuentro, Thor Optvik de Noruega, que hablará sobre el neoliberalismo y su uso del Estado, la paradoja ortodoxa de los casos argentino y chileno, con la mediación de Alison Dropa. Los dos están aquí presentes, por lo cual les agradezco. Con eso vamos a cerrar el ciclo, nos vamos a un respiro de unas 3 semanas, un poco más, y después volveremos con otro que también va a propiciar este encuentro de varias nacionalidades que las nuevas tecnologías nos propician, a las veces con algún que otro sobresalto, por lo cual ya nos estamos disculpando por algún problema que pueda ocurrir en este encuentro. Las tecnologías nos ayudan, pero todavía no son 100% seguras, ¿no? Inclusive, para evitar algún tipo de problema, también ya tenemos un sistema amuleto, como en la Fórmula 1, que nos puede salvar caso eso se repita. Inclusive ahora aconteció otra nueva interrupción, pero bueno, vamos a revelar todo eso y a obtener, digamos, el mejor partido de esta circunstancia, ¿no? Es un placer siempre estar con ustedes. Este es un proyecto que ya teníamos hace tiempo en cartelera. No nos atrevíamos a lanzarlo precisamente por miedo a esos problemas tecnológicos, ¿no? Bueno, para comenzar este encuentro, el cuarto del ciclo, les presento a María Julia Jiménez, que es argentina. En el encuentro pasado decía que, por suerte, a pesar de que nos causan algún tipo de inconveniente, tenemos algunos participantes muy movedizos. El caso de María Julia, que ha transitado por varios países, inclusive ha vuelto recientemente de Francia, de una estancia, está de nuevo en Río y también por lo que finalmente, ¿no? Porque hay doctoración en historia, una en Argentina de la Universidad Nacional de La Plata y otra en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Aquí tuvimos un mediador de esa universidad, Joan Marcio, con el cual colaboramos intensamente, y actualmente está haciendo su doctorado en la Unicamp, en ciencia política. Entonces, esa es la dinámica que queríamos imprimirle al evento, es decir, que fuese tanto un evento transnacional y también transdisciplinar, porque es la mirada de las distintas ciencias que nosotros tenemos diversos tipos de abordaje y eso es lo que el objetivo más importante que nos hemos trazado, unir todas esas miradas, dialogar aquí en este encuentro y de esa forma tratar de entender un objeto como el neoliberalismo, que sin duda es un objeto que no puede entenderse si no es a través de una mirada
transnacional y transdisciplinar. Entonces, le agradezco a Julia y a Julián Castro-Rea, que es nuestro invitado, y dejo ahora en manos de nuestra mediadora su presentación. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Julia. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, fantástico. Bueno, en principio quiero agradecer a todas y a todos los que están participando de este encuentro, a Hernán por haber hecho la invitación y a Julián por poder participar juntos de este momento, de esta conversación que se viene dando desde aquel encuentro donde nos conocimos, realizado en Belo Horizonte, Pensar las Derechas en América Latina, promovido por Rodrigo Pato Mota, Ernesto Boslaski, Estefan Boazar, y un poco también que veníamos ya dialogando con Julián en estos términos de estas nuevas formas en las que se presentan o en las que intervienen los intelectuales en los procesos actuales en América Latina, que es parte de un proceso que es más amplio, que es global, y que habla de esas dinámicas del neoliberalismo que ha promovido tanto en las prácticas culturales como también en las instituciones del campo cultural. Mis investigaciones tienen que ver con las redes transnacionales de los institutos liberales, los think tanks, y en ese sentido establece un diálogo directo con esta investigación, este trabajo que nos viene a presentar Julián, que nos desafía para pensar cómo se da esta relación entre la emergencia de estos nuevos intelectuales en la contraofensiva del neoliberalismo después de estos tiempos de impugnación a comienzos finales del siglo pasado, digamos, del siglo XX, principios del siglo XXI, las transformaciones también que se dan dentro del campo editorial, y estas redes transnacionales donde circulan ideas y recursos. En ese sentido, estoy muy contenta de poder compartir este momento con Julián, profesor también del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Alberta. Y vamos a hacer la propuesta entonces que ya vienen de los otros encuentros, de los otros ciclos, que es alrededor de 30, 40 minutos de exposición del profesor Julián, y después abrir a una rueda de preguntas y comentarios para Julián y para poder debatir entre todas y todos este asunto que tiene muchísima actualidad incluso en este contexto del COVID-19. Julián. Sí, Hernán, mi video está desactivado. ¿Podrías activarlo, por favor? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bien, lo que no te estoy viendo. Sí, porque el video está desactivado por Hernán. Yo no lo puedo activar. Ah, yo creo que tampoco te puedo. Hernán. ¿Tienes una presentación para pasar? Sí. Ah, bueno. Claro, entonces es importante que Hernán abra ahí el video. Voy directamente a eso, a la presentación. Hernán, ¿nos están escuchando? ¿Alguien que responda a ver el chat? Cayó el profesor Hernán. Sí, cayó profesor muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ele está logado, mas acho que ele está com problema na rede. Na conexión, ¿eh? Bueno, tal vez no importe. Puedo compartir mi presentación directamente, aunque no vean. ¿Quieres mandármela para mí? Yo te la comparto por aquí. No, yo la puedo compartir, no te preocupes. Ya hicimos una prueba con Bianca y funcionó bien. Ah, buenísimo, entonces. Você só precisa selecionar a parte da apresentação, professor. Isso. Ahí está. E agora botar em modo apresentação. Exato. Agora deu certo. Perfecto.
Voy a apagar aquí mi cámara. Entonces eso, unos 30, 40 minutos, yo te aviso 5 minutitos antes y ahí abrimos a una rueda de comentarios y preguntas, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues, bom dia. Aqui no oeste de Canadá, são as 11 horas da manhã. Tenho que se lembrar que a gente é 11.000 quilômetros de distância daqui. Muito, não é perto, não. Muito obrigado a Hernanda Mires, a Unicinos, pela invitação a apresentar neste webinar. Gostaria muito de fazer esta apresentação em português. Lamentavelmente, o meu vocabulário nesta língua é limitado. Então, vou apresentar em espanhol, mas o público tem que saber que a gente pode perguntar em português. Afortunadamente, eu compreendo muito melhor essa língua quando é falada. O Hernán Ramírez me convidou a apresentar aqui sobre um tema que eu abordei num congresso no Belo Horizonte há quase 2 anos. Provavelmente a Júlia se lembra. Esta é uma versão atualizada e melhorada dessa apresentação. Entonces, la tesis central que quiero presentar hoy es que hay una colección de bestsellers neoliberales, de profesión neoliberal, que son bastante exitosos comercialmente, que tienen una distribución impresionante en toda la América de habla hispana, pero su éxito no se debe a su calidad científica o literaria intrínseca o a sus estrategias comerciales atinadas, sino al apoyo que reciben por parte de las redes transnacionales de las organizaciones de derecha. Estas organizaciones las citan, las reseñan, invitan a los autores a lanzamientos de libros y, en general, una legitimación del prestigio intelectual de los autores. Los bestsellers neoliberales se convierten así en valiosos instrumentos en la lucha por la hegemonía ideológica. Por favor, en cualquier momento, si se deja de escuchar, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto, vamos a continuar. Antes que nada, tenemos que entender qué es un bestseller. Los bestsellers son, o traducido en castellano, mejores vendedores. Son libros de pasta blanda, a precios abordables, que se producen masivamente para distribución entre un público con cultura general básica en un mercado editorial. Para entenderlo más fácil, son los libros que encontramos en cualquier puesto de revistas, de periódicos, en los kioscos, en el metro, incluso en librerías más serias, más sólidas. Estos libros siempre se encuentran, son muy ubicuos. Solamente para hacer una prueba, cuando estuve de visita en Belo Horizonte, fui a la biblioteca universitaria, perdón, a la librería universitaria, y pregunté por una lista de estos bestsellers neoliberales, y para mi sorpresa tenían cuatro títulos disponibles, mientras que hay otros libros mucho más serios, mucho más útiles, digamos, para un estudiante que no estaban disponibles. No es un reproche contra la Universidad de Minas Gerais, es solamente una constatación de la ubicuidad de estos bestsellers en el mercado editorial. Bueno, los bestsellers pueden ser obras de ficción, novelas, relatos, poesía, etcétera, o de no ficción, como ensayos, análisis sobre la realidad social actual, libros de autoayuda, ese tipo de cosas. En general, los bestsellers se publican masivamente, hay ediciones masivas de 10.000 o más ejemplares, y debido a su bajo costo de producción, las editoriales pueden ofrecer estos títulos a precios competitivos. Y la capacidad de producir y distribuir bestsellers es una logro importante para alguna editorial que les garantiza una continuidad, una estabilidad financiera que muchas casas editoriales les cuesta trabajo conseguir.
Yo intenté hacer entrevistas con algunas de las editoriales más destacadas que publican estos bestsellers neoliberales, pero invariablemente o no me contestaban o me decían que no era posible hacer este tipo de entrevista. Entonces tuve que recurrir a la ayuda de una amiga personal que tiene amplia experiencia dentro del trabajo editorial. Su nombre es María Cristina Hernández Escobar. Ella fue editora, estaba en el departamento de adquisiciones de editoriales prestigiosas como Larousse, Grijalbo, Thompson y Prentice Hall. Y desde 1998 es editora de tiempo completo en la editora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces conoce muy bien cómo funciona este asunto del mercado editorial y la adquisición de títulos. Ella me compartió entonces que las decisiones para publicar determinada obra, en general, la decide su potencial de mercado. A veces es por el prestigio del autor, pero a veces es por el tema, que es un tema interesante, de actualidad. Cuando el autor no es muy conocido, pero el tema es de actualidad, se busca que haya una persona conocida, un nombre que todo el mundo maneja, que prologue la obra para poderla vender mejor. Ahora, la decisión de publicar un título o no es un proceso muy variado, muy ad hoc, se podría decir, que va desde el interés auténtico, la capacidad real de un título de aportar algo al conocimiento o a la discusión, hasta el otro extremo, que son títulos totalmente inocuos, totalmente vacíos de originalidad, pero que tienen lo que ella llama padrinos, es decir, apoyos políticos, apoyos empresariales, etcétera, que les interesa que las ideas de esta persona sean conocidas. En el caso de los primeros, las pruebas, los manuscritos se someten a dictamen, pero en los segundos, los editores los dejan tal cual, solo se ponen de acuerdo sobre los detalles del prologuista, los tirajes y los detalles de la edición. No se meten para nada con el contenido. Ahora, una cosa que es muy peculiar de estas bestsellers de neoliberales que estuve estudiando es que no declaran su tiraje en la obra. Es un dato que, según la ley, en muchos países latinoamericanos debería estar siempre en la página legal, y hasta eso lo hacían hasta los años 90, pero últimamente, en los últimos 20 años, simplemente no lo dicen. Falta de interés en declarar los tirajes puede ser intencional, es decir, que pueden presumir que están vendiendo más ejemplares de los que realmente producen, o pueden de alguna manera esconder el hecho de que se están vendiendo mucho más ejemplares de los que realmente se venden físicamente a través de libros electrónicos o impresión según la demanda. Las grandes editoriales que publican bestsellers neoliberales tienen personal encargado de convocar a la prensa, comprar publicidad, hacer listados de invitados, organizar lanzamientos, etcétera, grabar eventos y en general promover los títulos de la manera idónea. Los bestsellers neoliberales o bestsellers de derecha en general son muy importantes en lo que yo llamaría la lucha por la hegemonía. Cuando hablo de hegemonía, obviamente estoy refiriéndome al concepto elaborado por Antonio Gramsci, que es la capacidad de un grupo social, de una fracción del compacto social, para imponer sus ideas, sus intereses, como si fueran el sentido común, como si fueran la única o la mejor manera de
analizar, de percibir la realidad social y económica. Ahora, la derecha tiene una peculiaridad. Ellos no quieren competir con visiones alternativas. Lo que ellos desean es acaparar todo el espacio ideológico. Es decir, no solamente se trata de deslegitimar las posiciones de izquierda o posiciones críticas del neoliberalismo, sino que también se trata de mostrar que lo que el neoliberalismo y la derecha proponen es la única alternativa. Es la famosa tesis de Margaret Thatcher del TINA, There is no alternative. Lo único que se puede hacer, lo único que cualquier persona sensata puede pensar y apoyar como política pública es lo que el neoliberalismo propone. Eso es lo que yo llamo el sentido común y lo pongo entre comillas porque por supuesto es un sentido común fabricado que es tal vez el instrumento ideológico más poderoso de la derecha y del neoliberalismo en esta batalla por la hegemonía. Hay que reconocer que la batalla de las ideas se ha desplazado últimamente hacia el Internet. Ya no es el texto impreso el campo más importante de esta batalla. Hay muchos testimonios sobre eso en nuestros países, en Estados Unidos, en Europa. Pero la palabra impresa todavía sigue teniendo un peso importante en esta batalla. Ahora, quiero ofrecer esta presencia de los bestsellers, publicaciones con mucho éxito de venta masiva en apoyar posiciones de derecha no es nueva. Estoy presentándoles aquí a título indicativo solamente una lista de publicaciones que han tenido una influencia tremenda y que todavía la tienen hasta cierto punto en la formación, en la promoción de las ideas de derecha. Estamos hablando de International Jew, The World's Problem, escrito por Henry Ford, sí, el que hacía los autos igualmente, el fundador de este imperio automovilístico, pero que como muchos de ustedes saben, era también profundamente antisemita, que promovió esta publicación, que fue una publicación periódica que compiló 4 volúmenes y que influyó al mismo Adolfo Hitler en la elaboración de sus tesis antisemitas. Otro ejemplo notable es los protocolos de los sabios de Sion de M.E. Juin, que es un plagio de una obra anterior de Maurice Joly, pero que tuvo también un impacto muy importante en la promoción del antisemitismo en el mundo. Ha sido traducido en muchas lenguas y todavía, si ustedes van al kiosco de la esquina, es posible que lo puedan encontrar traducido en la lengua principal de su país. También me gustaría anotar 2 títulos que son en este momento como los 2 títulos icónicos, claves de la formación de los neoliberales: El camino a la servidumbre de Friedrich Hayek y La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Son 2 títulos muy diferentes. El camino a la servidumbre es un estudio económico, una denuncia del socialismo realmente existente. En cambio que La rebelión de Atlas es una novela que de alguna manera elabora de una manera ficcional sobre lo que sucedería si la libertad individual es completamente eliminada por un Estado absolutista. En el contexto de Estados Unidos hay, como pueden imaginar, cientos de títulos influyentes en la promoción de las ideas de derecha, pero me gustaría resaltar 2. Uno, por su importancia histórica, National Review. Este no es un libro, es una revista periódica fundada en 1955 por William F. Buckley, pero que todavía circula, todavía difunde tesis de derecha y es como el equivalente del New York Times, donde se registran las ideas principales y se debaten los temas principales de derecha en ese país. Y finalmente me gustaría señalar el libro, uno de tantos libros que tiene la escritora Ann Coulter, una escritora de derecha radical en Estados Unidos, que
participa regularmente en el debate de las ideas en ese país. Solamente les muestro unas portadas. Esta es una edición publicada en México de los protocolos de los sabios de Sion y la portada de uno de los libros, el libro que menciono aquí, de Ann Coulter. Ahora, este seminario está enfocado al neoliberalismo y recuerdo muy bien que en la presentación de Max Jara tuvimos una plática, un debate sobre el significado del neoliberalismo, la idea de si hay un neoliberalismo o varios neoliberalismos. Y entonces creo que es necesario decir algunas palabras para definir lo que yo entiendo, al menos por lo que propongo en este seminario, que entendamos por neoliberalismo. Como les sugerí en el seminario pasado, esta definición está basada en el artículo de Van Horn y Mirovsky que les sugerí. Y otra cuestión, una cuestión tal vez metodológica, es que hay una manera tal vez diferente, un enfoque diferente entre historiadores y cientistas políticos como yo en el manejo de los conceptos. Desde el punto de vista de la política comparada es importante, es crucial utilizar conceptos que, como dice el gurú de la ciencia política comparada, Giovanni Sartori, conceptos que viajen bien. Es decir, conceptos que se elaboren de una manera general, que pueda aplicarse a cada caso individual, a cada país individual, y sin alterar la naturaleza de ese concepto, sin alterar la definición para cada caso particular, para permitir comparaciones sustanciales. Yo entiendo que desde el punto de vista de un historiador, esto no tiene mucho sentido, porque se trata justamente de resaltar las singularidades de cada caso histórico, de cada época histórica. Entonces hay allí una cuestión metodológica que, si ustedes gustan, podríamos platicar, pero desde mi punto de vista como comparativista, me interesa tener un concepto único de neoliberalismo que se aplique en todas las circunstancias. Entonces, este concepto inspirado en Van Horn y Mirovsky es el siguiente. El neoliberalismo no es el liberalismo clásico del siglo XIX, sino una revisión de este liberalismo clásico. Por eso es neo, justamente. Esta revisión consiste en aceptar que la mano invisible de Adam Smith no existe. Los mercados deben ser creados. ¿Y quién los crea? Bueno, los estados. Los estados crean los mercados con la ley, con legislación favorable a la libre empresa, a la competencia. Y esto es finalmente una aceptación de que no hay nada natural en los mercados, sino que estos deben ser creados con un propósito claro. No obstante, una vez que el mercado fue creado por el Estado debe limitarse a defender los principios de la competencia, los principios de la libertad económica, y no decirle a los actores qué es lo que tienen que hacer. Debe dejar a la sociedad civil y al mercado tomar sus propias decisiones. Paradójicamente, entonces, el neoliberalismo cree que el Estado debe y tiene la obligación de crear el mercado, pero debe evitar interferir con los mecanismos de este. Otra característica del neoliberalismo es que concibe la libertad económica como algo mucho más importante, más relevante que la libertad política misma. Esto se debe a la manera en que define la libertad como la capacidad para realizar los deseos y necesidades individuales, sin obstáculos, la posibilidad del individuo hacer lo que desee en las actividades económicas, maximizando sus ganancias y su consumo. De hecho, y varios autores neoliberales han elaborado sobre este tema, el mercado, el consumo, la capacidad de tomar decisiones económicas es más importante que las elecciones, que la democracia.
¿Por qué? Porque la democracia, según los neoliberales, es arriesgada, pues puede dar demasiado poder al Estado mediante el voto, mediante la irracionalidad de los votantes, un mercado con demasiado poder puede oprimir al mercado. Entonces, una caricatura para mostrar un poco cuál es su la manera en que el neoliberalismo ve las relaciones sociales. Todo debe subordinarse al crecimiento económico y a las fuerzas del mercado. Es importante también dejar claro, puesto sobre la mesa, que el neoliberalismo es una ideología y es una ideología de derecha. Claro, los neoliberales nos hacen creer que sus manera de ver la sociedad está basada no solamente en el sentido común del que hablábamos hace un momento, sino también en la ciencia económica neoclásica. Sin embargo, sostengo aquí, y ese es mi punto de partida, que el neoliberalismo es una ideología de derecha, al menos por 4 razones. Primero, porque percibe la libertad individual como la prioridad social y política absoluta. Y esta libertad es definida en términos utilitarios y económicos. Segunda razón, considera que el individualismo y la competencia son los vehículos principales del progreso social. Por ello, la desigualdad no solamente es natural, sino necesaria para que las sociedades avancen, en la medida en que esta desigualdad está reflejando el valor individual de la gente y alienta la competencia. Finalmente, el Estado debe tener un papel mínimo en asegurar la estabilidad y la competencia entre los individuos, mientras evita dictar medidas, emitir órdenes obligatorias para enfrentar los problemas sociales. Entonces, estos son mis supuestos, y en base a esto voy a proceder al análisis de los bestsellers neoliberales. ¿Quién publica los bestsellers neoliberales en español? En mi investigación me di cuenta de que hay una convergencia de editoriales, que el número de publicaciones es realmente muy reducido, muy limitado, y que muchas veces editoriales que tienen diferentes sellos en realidad convergen hacia un mismo megagrupo editorial. El ejemplo más claro es el grupo editorial Planeta. Hay libros que están publicados bajo el sello de Editorial Diana, Ariel, Paidós, pero finalmente cuando uno revisa la página legal se da cuenta de que todos son parte del mismo grupo Editorial Planeta. Esto, por supuesto, simplifica el trabajo de los autores neoliberales, porque pueden acercarse a una ventanilla única para sus propuestas editoriales, que son después asignadas a diferentes subsidiarias del grupo mayor para su publicación y distribución. La estructura narrativa de los bestsellers neoliberales es muy sencilla. De hecho, después de haber leído el primero y empezar a leer el segundo, uno tiene esta impresión de déjà vu muy clara, porque la narrativa es siempre similar. Lo que es bastante tedioso, se los digo por experiencia, tratar de leer todos estos libros, porque todos siguen el mismo esquema. Así como las películas de Hollywood, donde uno ya sabe que los buenos siempre van a ganar, en los bestsellers neoliberales uno sabe que lo que van a proponer es más mercado como la solución a todos los problemas sociales. Entonces son 4 pasos que uno encuentra típicamente en la narrativa de los bestsellers neoliberales. Y esto es precisamente lo que llamo el mercadeo del mercado en esta ponencia. El primer paso es un comentario sarcástico, irónico, sobre la actualidad socioeconómica, política y el liderazgo. Burlarse de los presidentes, de los líderes, de los sucesos políticos actuales, sobre todo y ante todo cuando los protagonistas son gente asociada a movimientos populares, a partidos de izquierda, etc. Segundo, el diagnóstico.
El problema de estas ridiculeces, de esto del escarnio que hicieron, es el populismo. Según los bestsellers neoliberales, definen el populismo como la voluntad de los gobiernos de agradar a las masas, porque votan por ellos, pero ignorando leyes económicas inamovibles basadas en la ciencia económica sólida y, obviamente, el sentido común. El tercer paso es predecible. La cita extensiva de los autores y principios del neoliberalismo, la cita de otras obras neoliberales clásicas o recientes, para proponer una solución a estos dilemas que los dirigentes ridículos han creado, con una solución centrada en el mercado. Y finalmente, el último paso es un llamado a la acción política para reemplazar al populismo por el mercado, al voto, a la movilización, a la denuncia, etc. Palabras más, palabras menos, con diferentes órdenes a veces. Esto es lo que siempre encontramos en las obras neoliberales de una manera consistente. ¿Quiénes son los autores de los bestsellers neoliberales? No podía concentrarme en esta presentación en demasiados autores, solamente escogí 6 de ellos que son probablemente los más notables en este momento en el mercado editorial de habla hispana. El primero es Gloria Álvarez. Gloria Álvarez es, y a propósito quise incluir las fotografías de estos personajes para que vean cuál es el modelo del escritor neoliberal actual. Una persona joven, atractiva, por supuesto blanca, que puede mandar el mensaje de a una clase media aspiracionista de que sí los escuchan, de que sí los siguen sus consejos, se van a parecer a ellos, ¿no? Como esta idea de las élites coloniales que son exitosas porque son más inteligentes, y si una persona de este tipo es la que está mandando el mensaje neoliberal, pueden acceder mejor a este tipo de personas. ¿Quién es Gloria Álvarez? Gloria Álvarez nació en Guatemala en 1985, estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Resulta que esta Universidad Francisco Marroquín es una universidad católica de ultraderecha y se destaca porque es un bastión de la derecha latinoamericana. En la investigación que estuve haciendo, esta universidad se convierte como en un hub, como se dice en inglés, como en un punto de referencia para otros autores e intelectuales de la derecha en la cooperación transnacional. Ella ha publicado varios libros, uno de ellos se llama ¿Cómo hablar con un izquierdista? Este es, si ustedes recuerdan el libro de Ann Coulter, How to Talk to a Liberal. Entonces, me llama la atención cómo el título, el tema, e incluso la apariencia física de Gloria Álvarez es tan similar a la de Ann Coulter, con lo cual demuestra que hay un interés de emulación por parte de esta derecha neoliberal latinoamericana respecto a lo que ha funcionado en Estados Unidos. También es coautora de otro libro, El engaño populista, por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos. Ese libro fue originalmente publicado en España bajo el sello editorial Deusto, que es otra editorial de derecha bastante reconocida. Es también Gloria Álvarez una personalidad mediática, tiene un programa radiofónico que se llama Viernes de Gloria, que lo difunde la cadena guatemalteca Libertópolis Radio. También es una colaboradora en la televisión guatemalteca,
Azteca Guatemala, es decir, la vertiente centroamericana de TV Azteca Mexicana, que como vemos también tiene una participación muy directa en estos en estas redes de derecha. Gloria Álvarez fue reclutada en el primer parlamento para esta causa de la derecha, en el primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud, realizado en Zaragoza, España, organizado por la Red de Derecha Iberoamérica Líder. El otro autor que me gustaría mencionar y presentar es Axel Kaiser, que por cierto es coautor con Gloria Álvarez de este otro libro, de este otro bestseller neoliberal, El engaño populista, por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos. Como ven, en esta obra ponen en el mismo paquete a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Andrés Manuel López Obrador, a Michelle Bachelet, a Cristina Fernández, es decir, todos los que no aceptan incondicionalmente el dogma neoliberal, se vuelven el enemigo, son los populistas. ¿Quién es Axel Kaiser? Es un abogado, escritor y columnista originario de Chile. Es el director de la Fundación para el Progreso, que es un think tank de derecha que participa activamente en las redes transnacionales. Tal vez Julia Jiménez nos puede hablar más de este think tank. Es autor de 5 libros, de 5 bestsellers, entre ellos el que les mostré, El engaño populista, pero también escribió el libro El Papa y el capitalismo, La tiranía de la igualdad, La miseria del intervencionismo y La fatal ignorancia. El otro autor que analizo es Carlos Alberto Montaner. Bueno, tal vez él sea una excepción a esta generalización que hice de que los autores son jóvenes y atractivos. Más bien, viendo esta foto, mi hijo me dijo, oye, este se parece a El Padrino, pero en fin. Carlos Alberto Montaner es un abogado, escritor y periodista de origen cubano, radicado en Estados Unidos. Es coautor de un libro llamado Las últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano, que es parte de una serie que empezó en 1997 con el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, seguido por El regreso del idiota latinoamericano en 2007, en el que obviamente los autores culpan a la izquierda del rezago económico de la región. El otro autor que quisiera mencionar es Andrés Oppenheimer, que es un periodista profesional, columnista de origen argentino que vive en Estados Unidos y es colaborador del diario Miami Herald. Su trabajo periodístico es objetivo, es válido, pero cuando se pone a opinar, cuando escribe ensayos o columnas, su vocación neoliberal y de derecha es evidente. Ha sido autor de 3 libros, de 3 bestsellers neoliberales: Cuentos chinos, El engaño de Washington, La mentira populista y La esperanza de América Latina. El otro es Crear o morir, La esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. Y el más reciente, Basta de historias, La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. El siguiente autor que me gustaría mencionar es tal vez un clásico, un pionero de este trabajo de bestsellers neoliberales en español, que es Luis Passos. Podría decir que Luis Passos es un equivalente de un Olavo de Carvalho en Brasil, por la influencia que ha tenido durante décadas realmente. Su primer libro lo publicó en 1982, en el pensamiento neoliberal, en la formación, ahora sí que transgeneracional, de pensadores neoliberales en México y en Latinoamérica. Es un economista y licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Monterrey, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho,
estudió Administración Pública en la Universidad de Nueva York. Tiene un doctorado honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. A diferencia de los otros autores que mencioné, Luis Pasos ha tenido una presencia en la administración pública, tal vez por su trayectoria neoliberal más destacada, más reconocida. Fue diputado plurinominal por el PAN en 2000, presidente de la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de México, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, e incluso presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, la CONDUCEF, en México. Es también un señor bastante prolífico. Desde 1982, que publicó su primer libro, ha publicado más de 40 libros, entre ellos ¿Por qué los impuestos son un robo?, Desigualdad y distribución de la riqueza, La crisis y cómo librarla, Los dueños de Pemex, en fin. Esta es la portada de uno de sus libros. Julio, va 5 minutos, Julián, si puede ser, así en 5 o 7 minutos. Ok. Que se publicó originalmente en 1982, pero que se reimprimió en 2018. Como una prueba de que el mensaje neoliberal, aunque se adapta a las circunstancias del momento, en realidad es bastante consistente consigo mismo. El último autor que me gustaría mencionar es Álvaro Vargas Llosa, hijo del reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, también una figura importante de la derecha internacional. Álvaro Vargas Llosa es miembro de Montelarain Society, que es el núcleo ideológico del neoliberalismo. Vargas Llosa es coordinador del libro colectivo El estallido del populismo, que ya les presenté. Ha trabajado con Carlos Alberto Montaner y con otros intelectuales neoliberales como Enrique Krause, Joanny Sánchez. También escribió otro libro, Rumbo a la Libertad, por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina. Por supuesto, la idea que Álvaro Vargas Llosa tiene del neoliberalismo es totalmente diferente de la que manejamos aquí. Tengo poco tiempo para elaborar en la presencia de estos autores en las redes transnacionales de derecha. Hice un cruce, si ustedes quieren, de estos 6 autores con las 6 redes que identifiqué en un artículo que publiqué hace un par de años, en 2018, sobre las redes de think tanks de derecha. Traté de ver cuál es la presencia y la promoción que en cada una de estas redes hace, de los autores transnacionales. Entonces hay una correspondencia bastante clara, bastante sólida entre las redes y los autores. Por ejemplo, la Fundación Atlas. Los 6 autores identificados están presentes, son promovidos, son citados, son invitados a eventos y a presentaciones del libro, e incluso Montaner y Vargas Llosa son miembros del Consejo de Administración de la Fundación Atlas. El Centro Hispanoamericano para la Investigación Económica. Por supuesto, si ustedes quieren saber qué es cada una de estas cosas, en la parte de preguntas, con gusto puedo caracterizar cada una de estas redes. Pero bueno, el Centro Hispanoamericano para la Investigación Económica, 4 de los autores de derecha están presentes y con ligas directas a los blogs de Pasos y Oppenheimer. La Red Liberal para América Latina incorpora a 3 de los autores, bueno, 2 de los autores mencionados, más Plinio Apuleyo Mendoza, el colombiano coautor de la serie del Idiota Latinoamericano. La Fundación Iberoamérica Europa y Fundación Internacional para la Libertad.
difunde artículos escritos por todos los autores analizados, reseña sus libros, y incluso ha otorgado el premio Juan Bautista Alberdi a Álvaro Vargas Llosa. No sé por qué, pero Gloria Álvarez está sistemáticamente excluida de esta Fundación Iberoamérica-Europa. Sospecho que no es una cuestión ideológica, sino una cuestión personal la que la deja fuera de esta red. La quinta red es Latinoamérica Libre. Otra vez se encuentran todos ellos presentes, excepto Gloria Álvarez. Y la Fundación Caminos de la Libertad, esta fundación patrocinada y creada por Ricardo Salinas Pliego, el dueño del consorcio TV Azteca en México, ha estado bastante activa promoviendo lanzamientos de obras de Vargas Llosa, de Álvarez, de Kaiser. Y aquí la persona ausente es Luis Pasos. Una vez más, sospecho que es por cuestiones personales o por cuestiones de derechos de autor. Vamos a las conclusiones. No pude demostrar de manera sólida, pero en el análisis que hago encuentro que los autores son verdaderos intelectuales orgánicos de la causa neoliberal. Están presentes en cualquier librería. Sus producciones son reiterados, legitimizados y alabados en las redes sociales de la derecha. Por lo cual las redes sociales se convierten en verdaderos instrumentos de mercadeo de los autores neoliberales de derecha y cajas de resonancia para sus ideas transmitidas. Crean como un espacio en el que las ideas neoliberales se retroalimentan a sí mismas. Quien entra a este laberinto de autores encuentra retroalimentación de una red a otra, de un autor a otro, y la sensación de que todas las respuestas a las preguntas que uno puede tener se encuentran allí es bastante poderosa. Entonces, las redes sociales contribuyen de manera importante a este esfuerzo por luchar por la economía, la creación del sentido común, y invitan a la gente informada, a la gente inteligente, como ellos dicen, para apoyar estas ideas, creerlas, y por lo tanto las redes de derecha son un complemento importante de los bestsellers neoliberales en la batalla por la hegemonía de las ideas. Pues gracias por su atención. Esta es mi información de contacto. Si quisieran algún intercambio personal, y si no, estoy dispuesto con gusto a recibir sus preguntas. Hoy es un día muy importante en España, es el día de San Fermín, donde se hace la corrida de toros en la calle por el festival de Pamplona. Entonces yo de alguna manera metafóricamente voy a torear sus preguntas ahora que me las hagan. Gracias. Bien. Va a abrir varios debates. Está ahí abierto para las personas que quieran hacer preguntas por escrito en el chat. Y, ¿me están escuchando? Yo sí te escucho, pero Hernán, ¿podrías poner mi imagen, habilitar mi cámara para que la gente pueda verme? Eu tenho uma pergunta, assim, eu falo portunhol desse jeito. Vocês preferem que eu fale portunhol desse jeito ou que eu fale em espanhol mais devagar? Portuñol de Julián, Julia, espera un poco que le respondo a Julián. No tengo cómo habilitar su cámara.
Es usted que tiene que habilitarla. Yo solamente lo puedo poner mudo, pero no puedo deshabilitar no puedo habilitar la cámara aquí. ¿Ah? Sí, Julia. Perfecto, te escuchamos. Para mí, tenemos un buen público en español, así que con lo que te sienta más a gusto. Sí. Voy a contestar en castellano, pero la pregunta la puede hacer en portugués, no hay problema. Voy a hablar despacio, prometo hablar despacio, solo 5 minutos. Mientras tanto, aguardo sea inscripciones como también preguntas en el chat o personas que se inscriban y que quieran hacer sus preguntas con micrófono abierto y demás. En relación al texto, bueno, como decía al comienzo y vos también decías, es un texto de cual ya habíamos de alguna forma dialogado en aquel encuentro promovido por el Pensar las Derechas en América Latina, allá en Belo Horizonte en 2018. Y es un trabajo que dialoga mucho con el estudio que yo realizo por dos cuestiones. Una es porque tiene que ver con las redes transnacionales de pensamiento neoliberal en América Latina, principalmente en lo que tiene que ver con esa contraofensiva tras los ciclos de impugnación y abertura de esos ciclos progresistas en la región. Y por el otro, porque en sí mismo la red transnacional que investigo tiene como presidente a don Mario Vargas Llosa, que es un representante de estos sectores intelectuales muy mediatizado, pero también con un reconocimiento en el propio campo literario, que acaba generando una cosa que veíamos con Stéphane Boissard en las investigaciones, que era una amalgama diferente. ¿Entre qué? Entre lo que vos decías, no es una cuestión novedosa, por ejemplo, para el caso de lo que vos investigás, la cuestión editorial y el neoliberalismo. Como veíamos en otros encuentros anteriores, y vos también mencionabas, uno no podría pensar la Mont Pelerin Society sin el coloquio de Lippmann, y el coloquio de Lippmann promovido por los escritos de Lippmann y por la publicación, ¿no?, de Walter Lippmann, que dio lugar a ese primer coloquio que después llevó a la sociedad Mont Pelerin. Tampoco podríamos pensar en el neoliberalismo sin Hayek, ¿no? Y las diversas publicaciones que hizo y las formas de divulgación y lo que consiguió a partir de sus divulgaciones. Y cuando pensamos en el caso de América Latina, yo me acordaba de un texto que salió ahora hace muy poco, que lo recomiendo también, aprovecho para recomendarlo porque me pareció muy interesante, sobre Enrique Krause, en un libro que publicaron hace muy poco tiempo, salió ahora, yo creo. Esperen ahí que mi computadora está un poquito lenta, está con dificultad para abrir. Esperen que se llama Intelectuales, Democracia y Derecho, que tiene un artículo vinculado a Enrique Krause donde piensa la cuestión de este intelectual mediatizado, ¿no? El libro se llama Intelectuales, Democracia y Derechas, de Alfredo Falero, Charles Quevedo y Lorena Soler. Muy bueno el artículo ahí sobre Krause, realmente lo recomiendo porque dialoga muchísimo con esta cuestión de pensar los intelectuales en este procesos actuales. El artículo es de Ezequiel Saferstein. Ahí yo lo que pensaba era en esta relación que en América Latina eso tenemos a Krause, podemos pensar en Hernando de Soto, ¿no? Y El Otro Sendero, un texto muy importante en la divulgación del neoliberalismo en los años 80 en toda América Latina, inclusive traducido y muy fomentado por las redes internacionales, principalmente norteamericanas. También pensaba en la revista Visón para el caso de Brasil y la importancia de Henrik Masud. Pero ahí tenemos como diferentes momentos en lo que es el campo editorial, ¿no? Uno que tiene que ver con la publicación de revistas, uno con las traducciones, con la importancia que tuvo la traducción para la difusión, ¿no?, del pensamiento neoliberal, y otra tiene que ver con la promoción de intelectuales, ¿no? Y qué tipo de intelectuales son estos. Yo creo que ahí tenemos ese mundo editorial que promueve el pensamiento al neoliberalismo como razón de mundo, que está anclada en una forma de pensar, de concebir la realidad en un sentido común,
que es esto lo que decimos también en mis trabajos en relación a las disputas por hegemonía y el lugar del intelectual orgánico en términos de darle homogeneidad a la clase, y que también en sí mismo construye este otro tipo de espacio que está en diálogo en lo que dialogás, que en lo que presentás, que son los institutos liberales, ¿no? Los think tanks, los advocacy tanks liberales. Que uno se vincula con el otro, lo mismo, no podríamos pensar el surgimiento de estos institutos en la década de los 80 sin también este impulso que se está dando a partir, ¿no? del campo específicamente editorial. Y ahí el caso brasilero es bastante nítido en relación a eso, creo que el peruano también. Y lo que pensaba en relación a este intelectual, el intelectual orgánico también es fundamental, ¿no? Hayek reflexiona muy fuertemente sobre el lugar del intelectual en este tipo de disputa, ¿no? Ya en sus primeros textos, y va a ser una constante, tanto que es también uno de los promotores de este tipo de institutos destinados a las batallas de ideas. Pero hoy lo que me preguntaba es, ¿qué tiene de novedad entonces el proceso actual con estos nuevos personajes que además de ser lindos, eso, en un sentido de la normativización de la belleza, ¿no? ¿Qué otro elemento uno tendría? Ahí yo creo que este texto que estaba hablando de Ezequiel Saperstein es interesante cuando retoma de Patrick Champagne la cuestión del intelectual mediatizado y el intelectual mediático, como dos trayectorias que uno podría ver en la trayectoria de estos intelectuales. Y ahí yo creo que hay una diferencia, por ejemplo, entre un Montaner o un Álvaro Vargas Llosa, casi que uno podría decir como agentes, ¿no?, de los servicios, o una Álvarez. Ahí quería una pregunta, la verdad es, porque me parece que acá la cuestión de lo digital trae una diferencia diferente en esas trayectorias, uno podría decir la diferencia entre un Álvaro Vargas Llosa, su padre, Mario Vargas Llosa, están los tres conviviendo, ¿no?, en el mismo espacio. ¿Qué diferencia uno podría encontrar entre Mario Vargas Llosa, un Álvaro Vargas Llosa o una Gloria Álvarez? Existen diferencias entre ellos porque temporalmente ellos aparecen en diferentes momentos de esta larga historia del neoliberalismo también en América Latina. Entonces esa era una cuestión que me interesaba pensar, así en las trayectorias y en cómo son construidos en estos propios espacios, o si existen en otros espacios que también completan este construirse como referencias, influencers en estos procesos actuales. Y otra cuestión que me interesaba saber es esa cuestión de pensar que más allá de la descripción de las relaciones, es cómo esta se pone, si existe algún tipo, no sé si de padrón de comportamiento, porque en ese sentido sería muy difícil cuando estamos haciendo estudios sociales, pero sí de pensar en qué momentos esto se activa. Digamos, existe en una actividad constante, uno tiene constantemente en el periodo que uno analiza, esta red social se activa entre institutos de pensamiento liberal, editoriales y estos intelectuales orgánicos. Porque, por ejemplo, vos ponías el caso ahí de las citas que hace la Fundación Iberoamérica Europa y la Fundación Internacional para la Libertad del caso de Álvaro Vargas Llosa. Y decías, bueno, él tiene en el periodo analizado tiene 13 citas, de las cuales 3 justo son sobre el quinto Foro Atlántico. El Foro Atlántico es un foro promovido por la Fundación Internacional para la Libertad ya desde el año 2004, que es uno de los espacios para hacer esto, una espectacularización, ¿no?, de los momentos de reunión entre referentes de estos circuitos, de estas coaliciones discursivas que están defendiendo el neoliberalismo a comienzos del siglo XX en un momento de impugnación y de crecimiento, abertura de este ciclo progresista. Pero justamente ese encuentro, el quinto foro, justo lo investigué hace poco, ese encuentro fue realizado en el 2008 porque se estaba discutiendo en Europa sobre el levantamiento o no de las sanciones a Cuba. Había un tema muy candente ahí.
que era cómo mantener o no el imaginario de Guerra Fría con Cuba. ¿Por qué? Porque había un sector que era del PSOL, que es de España, que era quien estaba en el gobierno, que estaba llevando adelante en la Unión Europea la defensa de Cuba y la posibilidad de levantar las sanciones impuestas en el año 2003, en aquello que incluso dio lugar a las mujeres de blanco en Cuba, en una acción de prisión de opositores políticos en la isla. Entonces, me parece que es interesante pensar si existen momentos en que estas uniones entre el espacio de los think tanks, el espacio editorial, y ahí pasa un camión, y el espacio intelectual se juntan y pensar cómo es que esto se activa, a partir de qué discursos más allá de esa cierta homogeneidad argumentativa basada en el peligro rojo, un presente decadente y un futuro feliz de la mano del libre mercado, ¿no? Yo creo que con esas dos preguntas, en principio, esos comentarios pasaría al público, a los y las asistentes. Julia, ¿quieres que reaccione a tus preguntas ahora o tomamos un par de preguntas y después la apunto? A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Ahí no estoy viendo si hay preguntas. Acá encontré dos preguntas. ¿Qué quieres hacer? Fernando de Soto y otra sobre alguma relação, evidência destas redes liberais com as mudanças dos governos de direita. ¿Qué quieres hacer? ¿Responder? Hernán levantó la manito, lo estoy viendo. Hay varias. Voy a contestar tus reacciones y estas preguntas simultáneamente, si me permite. Sí, claro. Mira, el primer asunto es que yo no pretendo que estos seis autores, sean los únicos autores neoliberales que están activos actualmente. Simplemente fue una muestra, me pareció una muestra representativa del universo de los autores neoliberales, pero por supuesto hay otras personalidades como Hernando de Soto, totalmente de acuerdo, como Enrique Krause, totalmente de acuerdo también, que tal vez deberían considerarse aquí. Ahora, también hay otra categoría de autores que se me hacen un poco difíciles de analizar bajo esta óptica de que no tienen ningún mérito para vender sus obras, tales como Mario Vargas Llosa o, en el contexto de Estados Unidos, James Buchanan, porque estos dos individuos tuvieron premios Nobel. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, James Buchanan, premio Nobel de Economía. Y entonces, como que es un poco complicado desde mi punto de vista despegar, digamos, su reconocimiento real del reconocimiento artificial, digamos, fabricado, que les pueden dar las redes de derecha. Pero sí, efectivamente, hay muchos más que se podrían incorporar a este análisis para ver si también son promovidos, si también son adoptados y adorados por las redes transnacionales de derecho. También estoy de acuerdo contigo de que hay diferencias importantes entre autores como Carlos Alberto Montaner y Luis Pasos por un lado, y Gloria Álvarez y Kaiser por el otro. Es decir, Pasos lo conozco menos, te digo la verdad, si lo tengo menos leído, pero porque tiene que ver con esos circuitos, pero... Sí, pero lo que quiero decir es que Montaner y Pasos son senior, son gente que ha contribuido durante mucho tiempo a este tema y que ya no tienen los atributos sexys de mercadotecnia que Kaiser y Álvarez podrán tener, pero que sin embargo son como referencias, son todavía como patriarcas, digamos, de esta promoción de las ideas neoliberales y que todavía siguen bastante activos. Te digo, Paco publica un libro cada año, yo no sé cómo le hace, bueno, sospecho cómo le hace, recicla las ideas, de todos modos el tema es siempre muy simple, ¿no? Seguir estos 4 pasos que analicé, y bueno, así es muy fácil sacar libros como pan caliente. Un compañero, Max Miller, hizo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna relación, evidencia de estas redes liberales con los cambios de gobiernos de derecha en América Latina?
La hay, obviamente, y no la hay de manera histórica, la está viendo ahora, en este momento. De hecho, está en esta conversación Kyle Beatty, que es mi ayudante de investigación aquí en la Universidad de Alberta, y ayer justamente estábamos platicando que se puede conseguir evidencia muy clara de la participación de las redes de derecha en los intentos de cambio de gobierno en Venezuela, de los cambios y en Nicaragua actualmente, y en los cambios reales que ocurrieron en Bolivia. Y incluso hay un investigador colombiano, Julián Macías Tobar, que ha estudiado las redes para ver cómo es el Atlas Network, la red Atlas, que está promoviendo los hashtags y toda la actividad en línea contra Andrés Manuel López Obrador. Un estudio de tiempo real que está sucediendo en este momento, como la promoción de un hashtag que se llama AMLO vete ya. El origen es la red Atlas, que es replicado, por supuesto, por Caminos de la Libertad, de Ricardo Salinas Pliego, ahora dirigido por Sergio Sarmiento, que es un empleado finalmente de TV Azteca también, y con apoyos, y esto es más interesante, del National Endowment for Democracy y el Departamento de Estado. O sea, no estamos hablando de historia o de hipótesis o de posibilidades, estamos hablando de cosas que están sucediendo ahora, en este momento, al menos en 4 países. En Bolivia, en México, en Nicaragua y en Venezuela. Probablemente los compañeros brasileños puedan encontrar una correlación también con lo que sucedió en el proceso de impeachment de Dilma Rousseff, la intervención de estas redes para crear un ambiente de caos, un ambiente de desestabilización que finalmente favoreció la remoción de la presidenta. ¿Cuándo se activa? Tú me hiciste esa pregunta. ¿Cuándo se activan esas redes? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es muy claro. Cuando hay una percepción de amenaza, cuando hay gobiernos progresistas de izquierda o simplemente reformistas que están amenazando los intereses defendidos por los neoliberales, de las grandes empresas, los intereses de Estados Unidos en muchas instancias, porque vemos que muchos de estos think tanks, muchas de estas redes no tienen la misma actividad todo el tiempo. Todavía hace 2 años, cuando presenté en Belo Horizonte, las redes estaban prácticamente inactivas en México porque había un gobierno neoliberal, pero ahora, con un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, por moderado que tú quieras, pero de izquierda, las redes se han reactivado, ¿no? Entonces, son redes que están latentes, son think tanks que se crean y desaparecen según la necesidad, pero el indicador más certero para saber que si una red está activa o no es el tipo de gobierno que tiene cada país. Buenísimo, gracias. Hernán está inscripto. Levanto la manito. Sí, te escucho, Hernán. Activo la cámara. Bueno, vengo siguiendo los think tanks neoliberales desde hace mucho tiempo, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención fue casualmente esa relación que tuvieron en especial con los libros, ¿no? Era una de las formas en que fueron construyendo las redes neoliberales en América Latina. Aquí en el IPES, por ejemplo, yo conté que se intercambiaron, que hubo más o menos 182 millones de ejemplares de libros y de cuadernillos impresos en periódicos, etc. Es decir, era una actividad gigantesca. Inclusive los libros tenían una cantidad muy grande de reimpresiones. Y
una de las cosas también que se hacía era que estos libros no se compraban directamente por los clientes, sino que estos libros eran comprados en gran parte por las propias empresas y distribuidos de forma gratuita, ¿no? Entonces, esto me parece que la intención fue crear un mercado, y me parece que es una especie como de mercado que se va creando a sí mismo. Es decir, se crea el producto, se crea el autor y por otro lado se crea también el comprador. Y esto me parece que puede ser central en ese proceso que vos llamás del mercadeo del mercado, ¿no? Es decir, es una construcción de un mercado gigantesco, inclusive con editoriales especializadas. Y esto viene desde mucho tiempo, es decir, no es un proceso de corto plazo, un proceso que viene ya desde los años 60 por lo menos, ¿no? Inclusive con el auxilio estadounidense, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hizo el IPES fue entrar en contacto con el Franklin Book Program de la Fundación Rockefeller. Es decir, tenían asesoría y se ve que hay también una red bastante más extensa, inclusive fuera de América Latina. Tú centraste muy bien en los textos en español, pero vemos que eso forma parte de una red mucho más extensa. Inclusive también la distribución facilitaba, digamos, toda esa circulación a través de distintos tipos de mecanismos. Por ejemplo, liberar derechos de autores, las embajadas inclusive también auxiliaban, sobre todo la de Estados Unidos, en ese sentido. Y entonces me parece que se nota que eso es un punto neurálgico en la conformación de las redes. Y otra de las cosas que me llamó la atención también fuertemente, después en el webinar vamos a trabajar un poco sobre eso, es el aspecto de la juventud, ¿no? Porque este sujeto neoliberal parece que tiene una cara joven, y ese es otro de los objetivos que hay, ¿no? Es decir, más que a realizar una pregunta, es realizar un comentario en base a eso. ¿Desde cuándo tú más o menos estás observando que viene ese proceso? Gracias, Julio. Ok, sí, efectivamente tienes mucha razón. Los centros, los think tanks, neoliberales en particular, las redes en general, históricamente han promovido su literatura para para difundir sus ideas, para hacerlas más accesibles. El objetivo principal es hacer presión a los gobiernos. Por eso me parece importante fijar la definición de lo que es neoliberalismo, porque el neoliberalismo paradójicamente depende de los estados, depende de los gobiernos. No puede haber neoliberalismo sin políticas públicas, sin acción gubernamental. Entonces, de lo que se trata es de alguna manera de crear un ambiente ideológico que afecte al público en general, pero a los funcionarios públicos en particular, para que apoyen, para que adopten, para que con estas ideas neoliberales. De hecho, les voy a contar una anécdota muy interesante. Hace un par de años tuve la oportunidad de una entrevista bastante útil, bastante cándida, como se dice, muy abierta, con la fundadora de un think tank mexicano que se llamaba, ya no existe, el Instituto Cultural Ludwig von Mises. El nombre lo dice todo. Mises, para los que no saben, es uno de los miembros de la Escuela Austriaca de Economía. Profesor de Hayek, ¿no? Colega de Hayek, miembro, por supuesto, de la Sociedad Mont Pelerin,
asistente al coloquio de Lippmann, etcétera, uno de los creadores del neoliberalismo. En fin, la señora Carolina R. de Bolívar creó este instituto en 1983, es decir, cuando México todavía estaba debatiendo cuál era el camino que debería seguir en términos de políticas económicas, de políticas públicas. Y una de sus tareas que ella me confió que realizaron fue traducir todos los clásicos del neoliberalismo al español, para hacerlos accesibles al público en general, pero a los políticos, a los tomadores de decisiones en particular. Me dijo, por ejemplo, que el expresidente Ernesto Zedillo, antes de ser presidente, él llegó a la presidencia en 1994, era un ávido lector que le llamaba para preguntarle si ya había habido nuevas traducciones, nuevos libros, habían liberado derechos de autor de nuevos trabajos de los clásicos neoliberales, y ella de alguna manera presumía que la conversión de Zedillo al neoliberalismo había sido obra del Instituto von Mises. En fin, no sé si esto conteste tu pregunta. Ahí está, Julián. Hay acá otras preguntas en el chat de Karina, que dice: me interesa hacerle a Julián dos preguntas. La primera es si la sociedad Mont Pelerin continúa teniendo centralidad al interior del mundo neoliberal desde su perspectiva y mediante qué modos de operación. Y en segundo lugar, saber si los referentes del consenso post-Washington, promovidos inicialmente por Stiglitz, etcétera, constituyen o no parte del neoliberalismo actualmente desde tu perspectiva. Gracias desde ya, Karina. La otra pregunta es de Juan, a ver, no consigo leer, ahí está. Dice, hola, mi consulta es a raíz de la Universidad Francisco Marroquín. Como se mencionó, es uno de los hubs principales del pensamiento neoliberal latinoamericano. Esto es así desde su fundación por Manuel Ayaú. La lista de doctores honoris causa de esta universidad dice mucho sobre los referentes neoliberales en las últimas 6 décadas. La otra pregunta es si conoce otros centros activos hoy que provengan también de esta primera camada de intelectuales que iniciaron la red neoliberal en América Latina. Y Ana Mercado dice, hola, tengo una pregunta para Julián. ¿En qué ámbitos estos intelectuales ponen a debatir sus ideas? ¿Existen matices entre los autores? ¿Por qué muchas veces da la sensación de que sus discursos se presentan como un bloque sin fisura? Muchas gracias, Ana Mercado, de la UBA de CONICET. Y hay una manito levantada que es de... No consigo ver de quiénes son las manitos levantadas. Yo consigo ver que hay una manito levantada, pero no consigo ver de quién es. Max Jara quiere preguntar. Está. Max. Abrimos a Max y respondes, y si vienen más preguntas, hacemos una segunda vuelta. ¿Qué te parece? ¿Esas 3 más la de Max? ¿Qué tal si responde estas 3 y después dejamos a Max? Max, entonces quédate ahí en línea, no te vayas, y vamos con Julián. Por favor. Ok, primero a Karina le diría que sí, claro, la Sociedad Mont Pelerin sigue siendo muy activa. La manera de actuar es que hacen reuniones anuales en las que se asiste solamente por invitación, como esta gente que la han invitado. Y son de esas reuniones que son obviamente confidenciales, no invitan a la prensa, pero se habla totalmente abiertamente sobre cuál es el nuevo plan que se ha de seguir para promover las ideas neoliberales en el mundo. Y el resultado de las deliberaciones, es público totalmente. Puedes ir a la página de la Sociedad Mont Pelerin y allí, digamos, la nueva agenda para el año que viene sigue siendo, es anunciada. Las deliberaciones no, por supuesto, pero la nueva agenda, los resultados, sigue siendo un referente para el neoliberalismo. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Respecto a Hugo Stiglitz, no sabría sinceramente contestar tu pregunta. No he estudiado suficiente el pensamiento de Stiglitz como para decirte si abona el terreno del neoliberalismo o es una alternativa a él. Entonces, la dejaría pendiente declarando que
desconocimiento sobre eso. Me da la impresión de que un poco se discutió sobre esto en la ponencia de, ya para hacer la publicidad, de José Francisco Puello Socarrás, me parece, un poco sobre pensar en estas dinámicas internas, en una versión, creo que fue el segundo ciclo, entonces solo buscar después en las grabaciones. Me parece que dialoga un poco con esa pregunta, aquella sesión. Ok, ¿y qué es lo que dijeron? ¿Que sí es o no es neoliberal? No, bueno, pero tiene que ver también con los procesos, lo que yo voy entendiendo. También no soy una estudiosa de eso, pero evidentemente en este proceso de resiliencia del neoliberalismo uno va encontrando debates internos, no es un todo homogéneo, sino que como lo mostró desde el comienzo, ¿no? Consigue ser un gran paraguas desde el cual sí hay una razón política que lo guía, pero en el que mismo pueden convivir algunos procesos, incluso de críticas y autocríticas internas, que no significa necesariamente huir de esa razón neoliberal. Ok, respondiendo a la pregunta de Juan Odicio, sí, la Universidad Francisco Marroquín sigue siendo uno de los hubs principales del neoliberalismo. Tener alguna afiliación cualquiera con la Universidad Francisco Marroquín, especialmente un doctorado honoris causa, sí, es como el sello de aprobación de estas redes neoliberales, con el cual se puede navegar dentro de este mundo alternativo del que estamos hablando. No es, por supuesto, la única institución de este tipo. Me gustaría ofrecer un ejemplo de México, el IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que está basado en México con campus en varias ciudades, pero el campus central está en Ciudad de México, en Mixcoac. Esta IPADE es una organización afiliada al Opus Dei, por lo tanto, católica, bastante ortodoxa, con una visión muy elitista de la sociedad, incluso de la práctica del catolicismo, pero también se ha vuelto un sello de garantía para los neoliberales. Alguna persona que asistió al IPADE, que se graduó en el IPADE o que ha recibido algún tipo de distinción por parte de IPADE, es garantizado neoliberal. Finalmente, la pregunta de Ana Mercado sobre los matices que existen entre los autores. Claro que existen matices. No tuve mucho tiempo para elaborar en estos matices por las limitaciones del formato de esta plática, pero por lo pronto es una beta muy importante de estudio. El estudio de los intelectuales neoliberales de derecha es de una manera más consistente, más completa. Me parece que es perfecto para una tesis de doctorado. Hay muchísimo material que se puede considerar, que se puede discutir en este tema y obviamente elaborar entre las diferencias que existen entre ellos. No tan notables, no que llevan a ruptura, porque los intelectuales neoliberales tienen una característica notable, que son bastante pragmáticos. Ellos no se pelean en público. Ellos tienen sus diferencias en privado, en público se apoyan unos a otros, se dan palmaditas en la espalda, se citan unos a otros, y por lo tanto es difícil saber cuáles son las diferencias de fondo que existen entre ellos, a menos que se les pueda entrevistar, pero buena suerte, porque ellos no son fáciles de aceptar entrevistas. Lo he intentado y son duros de pelar. Hay dos manitos levantadas, una es la de Max y otra es la de Hugo Busso. Vamos primero con Max y después con Hugo. Ok. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy buena e interesante, especialmente la reconstrucción de un entramado editorial que bien muestra y que ya ha sido bien comentado también. Yo tengo dos preguntas en este caso. Una sigue la línea de Ana Mercado que se mencionó anteriormente y la otra es la siguiente. En el caso de Axel Kaiser,
en Chile al menos transita por una línea libertaria, al menos así como el consenso general de cómo lo vemos. Y esta línea está como muy aislada del resto de las derechas y de los otros neoliberalismos. Entonces, hay como un tema de complejidad en ver qué tanta influencia o presencia tienen autores como Kaiser, por ejemplo, en el ambiente intelectual de las derechas. Porque, o sea, más que un intelectual, acá no se le considera como tal, sino como un sujeto publicitario, por decirlo de alguna forma. Como su elemento son los medios de comunicación, pero no las ideas, y tampoco influye mucho en los partidos políticos. Entonces, eso sería la primera pregunta. ¿Cómo insertar a estos autores que se estudiaron en el contexto local y dimensionar su influencia, si es que tienen o no? Bueno, también eso ya el concepto de influencia, pero otro tema. Y la siguiente era, tal vez, proponer la idea de analizar el neoliberalismo como algo plural, como neoliberalismos, para considerar las diferencias intrínsecas que tienen esta, porque dentro de este mismo campo intelectual, campo ideológico, existen diferentes pugnas, a mi parecer por lo menos, entre varias tendencias. Entonces podemos encontrar personas como Kaiser, o como, no sé, como Rawls, o en otros casos que lo pueden integrar o no, no sé, eso ya es debatible. Y se forman pugnas intelectuales por la misma con sus propias redes y que se diferencian y que compiten por la hegemonía. Entonces quería ver cómo se podría, si podría abordar parte de esta propuesta, o sea, considerarlas como una pluralidad antes de un solo canon del neoliberalismo en este caso. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Max. ¿Quieres que conteste, Julio? Creo que puede decir, puede hablar ahora el otro, Bruno, ahora se me olvidó el nombre, Hugo. Que también estaba en Hugo Busso. ¿Hugo? Te escuchamos, Hugo. A ver. ¿Hugo Busso? La otra vez hubo problemas con Hugo Busso. No sé si es problema. Ahí está. Estamos viendo, Hugo. Pero no te escuchamos. Yo no lo estoy ni viendo. se hizo la luz ahora, Hugo. Bueno, vamos a ver, podemos ir respondiendo esa pregunta, Julián, y ahí yo también después quería hacer un comentario de esa pregunta, de la primera de Max. Y vamos a esperar a ver si Hugo se vuelve, y acá hay otra cosita de Juan, que dice, al final de la presentación apareció un link, un grupo de investigación sobre política conservadora, podrían compartirlo por acá o algún otro medio. Para compartir ahí tu material. Vamos con la pregunta. Ya está. Compartido. Bueno, puedes ir con la pregunta de Max, a ver si Hugo se inscribe, se vuelve a la cara sala. Claro. Tienes razón, Max. Estos intelectuales de los que hablé no son necesariamente tremendamente influyentes en la política interna de los países en los que viven o de los países de los que son originarios. Lo que tienen en común es que tienen mucha influencia internacional. Por ejemplo, yo hablaba del caso de Luis Pasos. Luis Pasos definitivamente ha tenido una influencia tremenda en la aplicación del neoliberalismo en México. Pero como tú comentas, Axel Kaiser e incluso Gloria Álvarez tienen un estatus marginal, digamos, en la lucha política en sus propios países. Esto tiene mucho que ver con cuáles son sus afiliaciones. Estos intelectuales no son necesariamente miembros de partidos políticos, no se someten a una disciplina partidaria, no tienen objetivos electorales inmediatos. Su objetivo es más que nada difundir las ideas en las redes internacionales. Por ejemplo, sospecho que Axel Kaiser o Gloria Álvarez son más famosos
en los circuitos neoliberales en el mundo que lo pueden ser ya sea en Chile o en Guatemala. Una vez más, es una cuestión, regresando a la pregunta de Ana, una cuestión que debe estudiarse con más detalle, analizarse con más detalle, cuál es el perfil específico de cada uno de ellos, para no meterlos en el mismo paquete, como hice en mi presentación. Respecto si existe un neoliberalismo, si hay neoliberalismos, bueno, como dije en mi presentación, creo que es un problema de enfoque, es un problema metodológico. A mí no me interesa tanto descubrir las peculiaridades para empezar a estudiar un tema, me interesa descubrir las commonalities, lo que tienen en común los diferentes casos, para poder pasar de una comparación a otra. Y cuando se hace la comparación se descubren las matices, las diferencias, etcétera, pero como variantes de una misma matriz que es el neoliberalismo. Puede haber diferentes énfasis en el papel que le asignan al Estado, diferentes percepciones sobre lo que consideran como una intervención estatal justa, lo que consideran una medida a favor del mercado, si es adecuada o no, pero finalmente todos están en la misma tesitura, la misma sincronía de mercadear el mercado, y eso es lo que desde el punto de vista de la política comparada es lo que interesa. Tal vez no sea el caso de los historiadores quieren encontrar la singularidad, la diferencia, la especificidad de cada momento, de cada pensador, pero ese es un enfoque metodológico diferente. No sé si Hugo se haya podido conectar. Dice, sí, no. Bueno, vamos a ver. Yo quería aprovechar a ver si vuelve Hugo, a ver, que quería comentar para Max esa cuestión del intelectual orgánico o no. Creo que es muy interesante, y ahí voy a recomendar otro live que se realizó en relación al segundo simposio de Derechas Brasileiras, que en la cuarta sesión habló el profesor Álvaro Bianchi, también del programa de ciencia política de la Unicamp, un estudioso de Antonio Gramsci, donde él analiza a Olavo de Carvalho. Es muy interesante porque, bueno, ahí él analiza, ¿no? ¿Qué significa esto de orgánico? Cuando uno piensa orgánico, no es en sí orgánico a un partido, orgánico a un movimiento en el sentido de la organicidad que uno tiene, sino cómo consigue dar homogeneidad a la clase y también hacer esta disputa de hegemonía. Y me parece interesante porque él discute de eso. Él dice, bueno, cuando yo digo que Olavo de Carvalho es un intelectual, los otros colegas académicos me quieren matar, pero desde un lugar de cuál es el entendimiento de la perspectiva teórica y también metodológica de lo que se entiende por intelectual orgánico, claro. En diferencia incluso al intelectual tradicional y las diferencias que tienen, ¿no? entre las formas de actuación de cada uno en el entendimiento teórico y metodológico. Pero voy a poner acá el link porque esa cuarta sesión del simposio me parece interesante la lectura que tiene el profesor Álvaro Bianchi desde los estudios gramscianos o del estudio de Antonio Gramsci para pensar qué es el intelectual orgánico y cómo actúa en la actual coyuntura latinoamericana. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Intelectual no quiere decir, o incluso intelectual orgánico no quiere decir que sean de izquierda. Es decir, claro. Este concepto lo inventó Gramsci, estamos de acuerdo, pero le sorprendería mucho descubrir que la misma Sociedad Mont Pelerin ha citado a Gramsci para explicarle a sus miembros qué es lo que quieren lograr. Queremos lograr la creación de intelectuales orgánicos que puedan luchar, y siguen con la terminología gramsciana, en la guerra de trincheras para poder como desplazar a visiones alternativas sobre la sociedad y ganar la hegemonía, ganar el sentido común. Es
un concepto que fue inventado obviamente por el presidente del Partido Comunista Italiano para proponer a la izquierda un programa de acción, pero que fue perfectamente entendido y adoptado por la derecha neoliberal para promover sus propias ideas. Entonces, no es un exceso en absoluto considerar a esta gente intelectuales orgánicos. Eso es lo que quieren ser y eso es el trabajo que están desarrollando dentro del movimiento de derecha. Sí, sí, concuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta, otra cuestión? Creo que tenemos todavía 7 minutos, Hernán, más o menos, para llegar a las 4. Sí, estaba Hugo, estaba conversando por chat privado y porque ya es la segunda vez que intenta intervenir y queda mudo. No, le estaba explicando casualmente que no era que queríamos hacerle una broma. Es un querido amigo, como ya expliqué una vez, fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades cuando era alumno. Así que no es nada de eso, sino que es un problema de que Bill Gates, que es dueño de estos sistemas, no lo quiere personalmente y le debe hacer algo, ¿no? Porque no lo deja hablar. Y aparte tiene un problema, ha tenido un accidente y le cuesta un poco escribir, así que si vamos a esperar un poco para ver si... Acaba de Sí, decir, sí, ¿por sí. qué no? ¿Lo viste? Se está riendo. Sí. No creemos en brujas, pero que las existen, ¿no? Entonces, debe ser algo por eso, ¿no? Si viene por el chat, esperemos la pregunta de Hugo. Aquí. Dice, ¿por qué no utiliza, le pregunta Julián, ¿por qué no utilizas la idea de imaginario y el análisis de discurso para analizar a la idea de utopía neoliberal? La idea de libre mercado. No es una, Hugo, no es una metodología con la que yo esté familiarizado. La teoría del imaginario, análisis del discurso, y de alguna manera me parecería un poco, no sé, tautológico, de tratar de demostrar que una ideología tiene un imaginario, tiene una utopía. Bueno, todas las ideologías lo tienen, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto sea útil demostrar que el neoliberalismo es un concepto normativo que está tratando de recrear en la realidad una situación que no existe, que tiene una idea ideal, una percepción idealista de lo que es el mercado. Porque, bueno, después de todo esto es algo común a todas las ideologías. Creo que el neoliberalismo efectivamente no es una descripción de la realidad tal como es una proyección de valores, de preferencias, de juicios incluso sobre la naturaleza humana, sobre la concepción del mundo, etcétera, que se puede analizar como una ideología, pero tratar de demostrar que es una utopía, de que es algo que no existe, es algo como innecesario, yo creo. Bueno. Por fin pude activar mi cámara. Estoy viendo, maravilloso, ahí estamos viendo. Bueno, yo no sé si tenemos más preguntas. Yo la verdad es que quería hacerte una última, pero creo que es súper curiosidad y no tiene que ver específica, sino que vos estás en Canadá y me parece si podés hacernos un repase de cómo es cómo se da esta disputa de así, tal vez no lo tenés estudiado, sí lo tenés estudiado, la verdad es que sí tenés varios estudios, pero no sé si lo has analizado recientemente en relación al neoliberalismo y las derechas en Canadá. En 3 segundos, así darnos un repase. Creo que la gran mayoría
tenemos poco acceso a información específica sobre lo que acontece en Canadá. Hay algunos estudios, sí, al respecto, y tal, algunos estudios que son clásicos, así, para pensar Canadá, incluso los think tanks neoliberales y tal, o promercado, pero me interesaría ir 2 segundos, en 2 minutos. Ok, me la pones difícil porque esto sí lo he estudiado bastante, de hecho me interesa. Un montón. Mi interés por la derecha empezó con el estudio de NAFTA, de por qué en los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, había una convergencia en ver la cuestión de la cooperación entre los 3 países, la integración de los mercados desde una óptica única. Y bueno, la respuesta es la hegemonía neoliberal, la hegemonía de derecha. Pero bueno, concretamente respecto a Canadá, Canadá no es como los Estados Unidos exactamente, porque aquí hay, digamos, 3 posibilidades principales de partidos gobernantes. El primero es el Partido Conservador, el segundo el Partido Liberal y el tercero el partido llamado Neodemócrata, que es como un partido socialdemócrata. El Partido Conservador es representante del neoliberalismo, abandonó el conservadurismo clásico en el año 2003 y ahora, bueno, defiende las tesis neoliberales de una manera bastante ortodoxa. El Partido Liberal es un partido centrista que en general dice palabras muy bonitas, está de acuerdo con la diversidad, el multiculturalismo, el multilateralismo en cuestiones internacionales, pero en el fondo es un partido bastante pro-empresarial, bastante cercano a los grupos de poder económico y por lo tanto hay más coincidencias con el Partido Conservador. Y finalmente está el Partido Neodemócrata, que es un partido de izquierda bastante pálida, no es rojo, no es radical para nada, pero es cercano a los sindicatos, cercano a los trabajadores, más a favor de la protección del medio ambiente y las causas que a nosotros nos interesan. Tiene la peculiaridad que el actual líder del Partido Neodemócrata es de origen Sikh, es decir, de los que usan turbante, que tienen la barba que nunca se cortan, y están haciendo puntos muy, muy importantes para disputar por el poder. Sin embargo, nunca han logrado controlar el poder a nivel federal, aunque sean competidores importantes. Las redes neoliberales, las redes de think tanks también están activas aquí en Canadá, como podrán comprender, muchas de ellas muy cercanas, afiliadas a los think tanks en Estados Unidos. El think tank más importante neoliberal en Canadá se llama el Instituto Fraser, como el río, y tienen transferencias comprobadas de fondos, apoyos económicos muy importantes de las empresas petroleras, empresas mineras y de fundaciones estadounidenses. Son, por supuesto, uno de los think tanks más activos dentro de la red Atlas, que tanto hemos mencionado aquí, y contribuyen a la formación de nuevos cuadros, de cuadros jóvenes, para volverlos, digamos, el relevo generacional de estos cuadros neoliberales que eventualmente van a ocupar posiciones de liderazgo. No sé qué más decir, podría hablar durante mucho más tiempo sobre esto, pero... Ponemos otra ahí porque sé que Hernán también intenta, pero me interesa también saber eso, si existen esas dinámicas como aquí, de este anticomunismo, así que reflota cada tanto, esta idea de construir un populismo, eso también, así, pero puede ser que, porque hay otra pregunta acá, de Emilio Salcedo, y quiero saber con Hernán a qué hora tenemos que cerrar, porque ya estamos llegando a las 4:02. Emilio Salcedo dice que se incluiría el economista peruano Armando de Soto, que inclusive lo hemos mencionado aquí. En el Perú es presentado como un influyente intelectual a nivel internacional. De Soto ha coqueteado con la candidatura presidencial propia
cuando no se ha vinculado a la dinastía de los Fujimori, apareciendo, siendo mostrado como su asesor estrella. Sí, claro. Ya lo había contestado a Emilio. Emilio Salcedo está aquí. Ya había contestado esa pregunta. Hernando de Soto sí es, obviamente, un intelectual neoliberal. Se ha vuelto una referencia obligada en estas redes de neoliberales. Y, por cierto, durante un tiempo también fue como el pensador estrella del Banco Mundial, como para señalar el camino a los países latinoamericanos, cuál era el futuro para la prosperidad. Así es. Respecto a tu pregunta, Julia, sí, en Canadá se encuentran dinámicas parecidas a las que vemos expresarse en nuestros países de América Latina. Hay una diferencia importante, sin embargo, aquí el populismo de derecha no ha aprendido, no ha sido exitoso. En las elecciones pasadas, en 2019, hubo un nuevo partido creado por un político de Quebec, Maxime Bernier, que se llamaba el Partido Popular de Canadá. Una plataforma bastante similar al populismo de derecha de un Trump, de un Bolsonaro, pero el partido no llegó ni siquiera a los dobles dígitos en sus apoyos electorales. Es decir, aquí no funciona el populismo de derecha, aquí funciona el neoliberalismo puro. La gente le da credibilidad al neoliberalismo, la gente apoya las tesis del neoliberalismo y no es necesario recurrir a estos estrategias populistas para vender el mensaje. También debe mencionarse que el federalismo en Canadá es bastante poderoso. Los gobernadores de las provincias, así se llaman aquí los estados, de las provincias tienen mucho poder autónomo y algunas de esas provincias están gobernadas por gobernadores profundamente neoliberales. Para empezar, con la propia provincia de Alberta, que ahora tiene un gobierno neoliberal que, para darles una indicación, está inyectando miles de millones de dólares para la recuperación económica después de la crisis del COVID a grandes empresas. La receta neoliberal clásica, esperando que el trickle down, que el goteo que cae al resto de la economía y a los trabajadores se va a producir en cualquier momento, aunque ya sabemos que esto se produce de una manera muy limitada. Bueno, te agradezco un montón ahí por ese repase sobre la situación canadiense, que no está específicamente vinculado con el tema, pero creo que valía aprovechar el momento del diálogo para dar un paneo ahí de la situación. Y me parece que ya están todas, no sé me parece que ya está todo. ¿Alguien más quedó con alguna pregunta? Me da la impresión de que ya está todo el mundo respondido. Hernán. Sí, la verdad que tendríamos mucha, pero como el formato del ciclo, digamos, son más o menos 2 horas, inclusive para después poder subir el video, y aparte porque vamos a tener muchas oportunidades de hacer, digamos, intercambios. Creo que ha sido bastante explícito el mensaje que nos ha dado Julián, y por eso le agradezco enormemente. Digamos, tuvimos algún pequeño problema para acompañar, me perdí algunas cosas inclusive. De todos modos, me parece que ha cerrado muy bien y va mostrando un poco esa idea que teníamos de ver el neoliberalismo como un proceso bastante amplio y también que incluye un trabajo bastante fuerte por detrás. Digamos, hay muchas cosas que se le pueden decir a los neoliberales,
pero la que no trabajen en torno a su objetivo, precisamente es una de las cuales no se les puede echar en cara, ¿no? Son muchas hormiguitas, algunas son hormigas bastante poderosas y han trabajado incansablemente desde, por lo la hegemonía que construyeron no ha sido un regalo, ha sido el resultado de un esfuerzo inclusive con muchos recursos, recursos de herramientas que tiene el neoliberalismo y de amplio repertorio. Inclusive ahí está la clave de su resiliencia que hablábamos mucho en el segundo encuentro, ¿no? Entonces, para cerrar, agradezco más una vez, después les vamos a dar los saludos finales para Julia y Julián. Invitarnos al quinto encuentro que tendremos de aquí a 14 días con Tobias Ruprecht de Alemania, que hablará sobre neoliberalism in the countries of the former Soviet bloc, es decir, vamos a atravesar la cortina de hierro. El webinar entra heroicamente Rusia, después se expandirá por otras tierras del bloque soviético, ex bloque soviético. Y la nación a cargo de María Julia, Ernesto, un argentino que nos acompaña en otras iniciativas, ¿no? Entonces, es un placer tenerlos aquí. Y bueno, le agradezco a Julia y Julián por esta tarde, ¿no? Un fuerte abrazo desde aquí, Porto Alegre, Canadá y Río de Janeiro. ¿Se quieren despedir? Gracias, Tocaya. Gracias, Julián, muchísimas gracias. Siempre es muy bueno leer tus textos, dialogar con esto. La verdad es que es muy interesante la red que estás de debates y tal, Hernán. Súper felicitado ahí a vos y a todo el equipo que está trabajando en este proyecto que está maravilloso. Ya. Gracias. Entonces, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, Julián Tocayo. Hasta luego. Bueno, quiero agradecer también a la presencia de todos. Para finalizar, lo invitamos para el quinto encuentro y también para sumarse a las otras iniciativas que el Open Lab está promoviendo. Les contamos, ya vamos a distribuir en el mailing, que estamos con un dossier sobre neoliberalismo. Lo invitamos a enviar colaboraciones. Bueno, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.